¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, a un nuevo video en mi canal. En este video les voy a mostrar cómo fue que ajusté yo las ganancias de mi amplificador. Les voy a enseñar de el amplificador de voces, y en otro video les enseño cómo ajustar la ganancia de un amplificador de bajo con epicentro. ¿Sale, amigos? Que estén muy bien. Muy bien, amigos, como les mencionaba en el intro, les voy a mostrar cómo ajusto la ganancia de mi amplificador, pero no nada más el puro amplificador, sino hay que ajustar las ganancias del amplificador si tienes ecualizador o si tienes algún tipo de DSP, que es un Digital Sound Processor. Cualquier tipo de ecualizador, o sea, porque si tú ajustas la ganancia de tu ampli y después pones ahora sí que el DSP o el ecualizador, te va a cambiar los parámetros diferentes, te va a meter distorsión. Entonces hay que hacerlo de la siguiente manera, les muestro, ¿sale? Muy bien, para esto pues vamos a donde tenemos nuestro DSP o nuestro ecualizador. En este caso yo tengo el ecualizador aquí, que ya les enseñé cómo lo había instalado yo, ¿verdad? Entonces déjenme ponerme un poco de luz y les muestro cómo es que lo ajusto y todo, ¿sale? Muy bien amigos, espero vean bien. Aquí tengo ya lo que es el ecualizador. El volumen main del ecualizador lo tengo un poquito menos de la mitad. ¿Esto por qué? Porque este controla mi voltaje que manda hacia atrás. Yo chequé, no por multímetro ni nada, sino que estoy de alguna manera, si le mandas demasiado voltaje manda distorsión. Pero no nos interesa nada de esto. El main sí, como quiera. Aquí ustedes pónganlo a la mitad si es un ecualizador de este tipo, o si es uno normalito pues no van a ocupar manejar esta perilla, ¿verdad? Pero yo aquí sí ya es donde interesa. Aquí ustedes van a acomodar sus parámetros como ustedes gusten. Por ejemplo, aquí tengo el de 12 kHz, que es 12.000 Hz. Aquí los acomodamos, pum, 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 como a ustedes les guste traer su ecualización. Obviamente ya después lo van a ecualizar como ustedes prefieran, ¿verdad? En cuestión de gusto, ya que tengan ustedes escuchando música, pues ya lo ecualizan, pero deben de ponerlo aquí aún más o menos, porque si ustedes lo ecualizan a que esté toda la mitad y después le suben aquí, hagan de cuenta que le subieron decibeles a lo que es el Twitter, o le subieron decibeles a lo que es el medio bajo o X, ¿verdad? O así. Entonces ecualizan primero y ya después nos vamos a lo que es la parte trasera donde está su ecualizador. ¿Sale, banda? Muy bien amigos, ya estoy aquí en la parte trasera del coche. Déjenles muestro. Bien, para esto pues hay que desconectar todas las bocinas del amplificador, para que no estén mandando señal a las bocinas y estén ahorita sonando con ese sonido, porque sí suena bastante exagerado y es bastante molesto, ¿verdad? Entonces ustedes van a ajustar su ganancia sin bocinas conectadas. Obviamente aquí vamos a conectar ahorita el osciloscopio, pero pues ya saben, lo primerito es allá prender el estéreo, ponerlo al volumen máximo posible. En este caso mi estéreo es el 33, 34, no me acuerdo, ahorita lo reviso. Después ya ajustan su ecualizador a sus parámetros como a ustedes les gusta escuchar. Después nos venimos acá y conectamos ahora sí lo que es el osciloscopio. ¿Sale, amigos? Muy bien, aquí voy a utilizar negativo, oh, rayos, negativo y positivo de un canal. Recuerden que esto lo vamos a hacer en dos partes. ¿Por qué? Porque es de 4 canales. Primero vamos a ajustar la parte delantera y después ajustar la parte trasera, ¿verdad? Porque hagan de cuenta que su amplificador de 4 canales es dos amplificadores de 2 canales.
están separadas las cosas y todo. Entonces primero vamos a hacer esto. Vamos a prender nuestro osciloscopio. Ok, ahorita no muestra nada de señal. Ahí está, no está mostrando nada de señal. Tengo que prender todos los aparatos. Muy bien amigos, miren, chequen. Para esta prueba yo voy a utilizar lo que es el tono de prueba. Déjame ver si lo encuentro aquí fácil. Este tono de prueba, el de 1 kHz, que son 1000 Hz. Esto lo voy a poner a repetir, si se fijan. Y yo estoy utilizando lo que es la plataforma de Spotify. ¿Por qué la plataforma de Spotify? Porque es lo que más utilizo ahorita en este momento. Entonces con esta plataforma voy a ajustar mis ganancias, ¿verdad? Entonces ahorita comenzamos a darle ajuste. Mm, 5 voltios. 5 milisegundos. Amigos, chequen, ahí ya estoy yo reproduciendo lo que es bastante bien. Muy bien. Ahora ya que tengo conectado lo que es el osciloscopio a una salida del canal, lo vamos a poner a AC y empezar a mover a la ganancia. Fíjense ustedes, voy a moverle a la perilla de ganancia. Lo movemos a la perilla de ganancia y ahí la onda va a empezar a crecer. ¿Se fijan cómo la onda está creciendo? Y tenemos una detección de 1.5 kHz. Ahorita le vamos a dar más. Empezamos a subir a un kHz. Ahí está, casi vamos a llegar a lo que es el máximo. Si le subo a todo, miren cómo la onda se hace cuadrada. ¿Se checan? Entonces ahí se volvió a reiniciar la canción. Ahí ya está la onda cuadrada. Le vamos a bajar un poquito donde no sea cuadrada. Ahí excelentemente. Fíjense ahí como la onda está totalmente redonda a 1 kHz. Si le doy más, miren, les voy a mostrar otra vez de nuevo. Si le doy más, la onda se hace cuadrada y eso ya es clip o distorsión. Entonces le ponemos un poquito abajo. Ahí mero. ¿Sí se fijan? Este es un ajuste de ganancia perfecto, donde la onda esté totalmente redonda, porque cuadrada significa distorsión o clip y no nos sirve de esa manera. Entonces ahorita nuestro amplificador está con el ajuste de ganancia en perfecto. Ahora voy a hacer el otro lado, a conectar lo que son. Este fue el frente. Ahora voy a conectar en uno de aquí para ajustar lo de atrás. Muy bien amigos, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la parte trasera, es decir, el gain trasero. Lo vamos subiendo, ahí va detectando señal. Vamos viendo que está ahí, obviamente está totalmente redonda y si le damos de más, miren, ahí está cuadrada la onda. Entonces le damos poquito hacia abajo y ahí, exactamente ahí lo vamos a dejar. Miren, si los muestro un poco más pequeño, si los muestro la onda más pequeño o más grande, está totalmente redonda la onda. Se fijan, de cualquier manera que se los muestre, está redonda la onda. Entonces yo utilizo esta gráfica para que esté más sencillo de leer, ¿verdad? Y amigos, así es como ustedes ajustan su ganancia de su amplificador de 4 canales con ecualizador instalado. Ajusté la ganancia de este amplificador
lo puse en HP, ¿qué perdón? En HPF, en High Pass Filter. ¿Por qué? Porque estoy utilizando para medios, ¿verdad? Ya nada más ajustaría lo que es el crossover para que las bocinas no me metan ni bajo ni estén tan agudas, ¿verdad? Entonces ahora lo que tendría que hacer, ya nada más ajustar el HPF y sería todo. Ya para empezar a escuchar, a ver qué tal se oyen las bocinas y conectar las bocinas más que nada. Y listo, así es como quedan sus amplificadores conectados. Espero pues les sirva esto de mucha ayuda. Traten de conseguir un osciloscopio, están baratos, van 800,000 pesos. Y con eso pueden ajustar sus ganancias muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora sí que muchísimas gracias por ver el video. Ahora sí que disculpen, se pausó por cualquier razón, no sé, no supe. Muchísimas gracias por ver el video, espero les haya gustado. En el próximo video les voy a mostrar cómo lo hago con el amplificador de bajo y con epicentro conectado. Porque muchos les muestran cómo ajustan sus ganancias con osciloscopio, pero sin un epicentro conectado. Entonces yo les voy a enseñar cómo ajustar el epicentro, luego ajustar la ganancia del amplificador, ajustar el DCP o ecualizador primero, y todas esas cosas para que les quede una ganancia de bajo excelente, ¿verdad? Entonces esto fue todo por este video. Muchísimas gracias por verlo, espero les haya servido de algo, y cualquier duda o comentario déjenmelo saber, o pueden contactar y pues nos vemos para el próximo video. Saludos, banda, que estén muy bien.